Las profundidades marinas están habitadas por animales misteriosos. Entre ellos, una criatura conocida sobre todo por sus cadáveres, la serpiente marina. Sus varamientos han permitido a los científicos estudiar la peculiar anatomía de este pez óseo, el más largo del mundo. Por su cabeza, coronada por un penacho de radios, recibe el nombre de rey de los arenques, o más comúnmente, pez remo gigante. Pero poco o nada se sabía de su biología, ya que rara vez había sido observado con vida. Hasta ahora. Frente a la costa de Francia, en primicia mundial y sin que estuviera previsto, unos innovadores equipos científicos anclados en las profundidades del océano iban a permitir que varios buzos equipados con tecnología punta observaran, estudiaran y revelaran los extraordinarios hábitos de esta singular criatura. La gran serpiente marina. Encuentro con el mito. Hasta principios del siglo XIX, la serpiente marina pertenecía a la clase de los monstruos marinos legendarios, seres míticos que atormentaban la imaginación del ser humano y acechaban en los tenebrosos límites de las cartas náuticas. Su asombrosa apariencia y colorido y su descomunal tamaño alimentaron las supersticiones de los marineros y las historias que contaban los pescadores. Se las había visto atacando barcos, y hasta se contaba que poseían una temible dentadura que las asemejaba a reptiles marinos. En el siglo XIX, gracias a las descripciones de los primeros naturalistas, esos dientes desaparecieron. Sin embargo, sus observaciones eran escasas, dispersas y poco fiables. En los 2 últimos siglos se han documentado menos de 250 varamientos de peces remo muertos o atrofiados en todas las costas de mares templados del mundo. Especialmente en España, en los Países Bajos, en Taiwán, en Japón, en California y en Baja California. La más larga encontrada hasta ahora medía 7 increíbles metros. Hace poco, gracias a una increíble confluencia de circunstancias, este pez gigante ha podido ser observado completamente vivo frente a las costas francesas. La alegre Riviera Francesa, en el sur del país, con sus yates, ciudadelas y playas de arena fina. Cada año más de 12 millones de turistas se recrean en los placeres de las cálidas aguas de su estrecha franja litoral. Pero ¿quién iba a pensar que la instalación de un curioso aparato científico frente a estas playas haría reaparecer el monstruo marino? Sin embargo, así fue, como consecuencia indirecta de un experimento increíble. En pleno verano del año 2000, a unos 30 kilómetros frente a la costa de Niza, el Observatorio Oceanográfico de Villefranche-sur-Mer, en colaboración con importantes organizaciones internacionales de investigación espacial, pone en marcha la instalación de una boya oceanográfica llamada la boussole, la brújula. Su misión parece más poética que científica: recoger y transmitir datos sobre el color del agua. Esos datos permitirán calibrar los satélites que vigilan los océanos. El color del agua, que varía en función del lugar y con las estaciones, es un buen indicador de la presencia de plancton. Así, en primavera, hay abundancia de algas microscópicas y de sus depredadores. Es lo que se denomina proliferación planctónica. La clorofila de las algas es la razón de que el agua se vuelva de color verde. Aquí comienza la inmensa cadena alimentaria de los mares.
Para estudiar la evolución del mar Mediterráneo, las observaciones de la boya La Boussole deben ser continuas a lo largo de varios años. Por tanto, la boya debe estar sólidamente anclada y someterse a inspecciones periódicas. De ese mantenimiento se ocupa un apasionado biólogo. Me llamo David Luque, soy buzo científico y trabajo para el Laboratorio Marino de Villefranche-sur-Mer como responsable de las actividades de buceo. Con herramientas tan eficaces como rudimentarias, él únicamente trabaja cerca de la superficie, en la parte sumergida de la boya. Más allá, delega la tarea en otros especialistas de proyectos submarinos. Para poder estar en el mismo centro de la producción del plancton, los científicos decidieron situar la boya en medio de una corriente rotatoria. Pero hay un problema. En la ubicación elegida, el fondo marino puede llegar a estar a 2.500 metros de profundidad. Por tanto, se necesita una amarra muy pesada, atada a un cable reforzado de más de 3 kilómetros de longitud. Perdida en la inmensidad del océano, la boya, su estructura y su cadena atraen a muchos nómadas del océano. El pez viudo, el pez limón, el pez piloto y por último, el mero de roca. Estos peces viven en la zona fótica, es decir, en las capas de agua que están a poca profundidad, donde la exposición a la luz es suficiente para que la fotosíntesis sea posible. Junto a la sombra de la boya, todos encuentran alimento y refugio. La mayoría nada guiándose visualmente. Algunos han acudido para comer las algas que crecen en la estructura, y los más pequeños son devorados por los más grandes. Finalmente hay otros, como el pez piloto, que están especializados en una actividad particular: alimentarse de los restos de alimentos o de los parásitos de los grandes depredadores que visitan la boya. Incluidos los más temidos. Como el tiburón blanco. El tiburón solo ha sido observado en primavera, cerca de la superficie, nadando en grandes círculos concéntricos en torno a la boya La Boussole. Una población muy reducida de solo 350 tiburones blancos, según algunos cálculos, sobrevive en el Mediterráneo. ¿Qué habrá venido a buscar aquí, a más de 60 kilómetros de distancia de la Costa Azul? Seguramente a otros visitantes de la boya, como los atunes. Pero nadie ha visto nunca tiburones blancos alimentándose aquí, y sus visitas son muy ocasionales y breves. Es previsible que David tenga algún encuentro de este tipo durante sus visitas mensuales a la boya para su mantenimiento. Su misión es limpiar los sensores ópticos submarinos. El equipo sigue siendo igual de rudimentario, pero eficaz. Firmemente sujeto al buzo para que no caiga 2.400 metros hasta el fondo. Son inmersiones arriesgadas. David está solo en mar abierto, sin ninguna protección. En menos de un mes, las colonias de algas y conchas marinas han invadido por completo los 20 instrumentos de medición de la boya, dejándolos inservibles.
Para cada sensor se requiere un cepillo específico. El cepillado genera vibraciones que se propagan en todas direcciones, ondas sonoras que captan todos los nómadas del océano. Y despiertan su curiosidad. Estos sonidos se propagan por la estructura hasta el fondo del abismo. Los peces no conocen al hombre y por tanto no lo temen. Y su curiosidad es recíproca. Bajo la boya, David es un hombre enfrentado a lo desconocido. Recuerdo que era abril, en la época de la proliferación del plancton. El agua estaba muy turbia. Acababa de terminar mi trabajo y me disponía a inspeccionar la parte inferior de la boya, que está conectada al cable reforzado. De repente, vi una cinta plateada muy larga que surgía de las profundidades. Lo vio. Al rey de los arenques. Con curiosidad y también con miedo. Por primera vez, un buzo nada con este mítico pez. Un embajador de las profundidades llega hasta los límites de nuestro mundo. David descubre que nada en vertical, no en horizontal, como las serpientes marinas retratadas en los antiguos grabados. Curiosamente, el animal tiene la cola partida. ¿Se deberá a un encontronazo con el tiburón blanco? Para averiguarlo, David tendrá que acercarse más y comprobar si hay marcas de mordiscos. Por desgracia, las burbujas asustan al animal. Este encuentro accidental es demasiado breve para examinar la herida. A los pocos minutos, el pez coronado regresa a la zona afótica, las profundidades, donde llega tan poca luz que la fotosíntesis ya no es posible. Para poder adelantarse a otros encuentros, David debe comprender qué hace el pez remo gigante para detectar la boya en la inmensidad y penumbra del mar Mediterráneo. Por suerte para él, a miles de kilómetros de la boya, una sucesión de acontecimientos extraordinarios iba a permitir a los científicos revelar facetas desconocidas de la biología de este pez mítico. En Japón, el pez remo gigante recibe el curioso nombre de Ryugu no Tsukai, que significa mensajero del Palacio de los Dioses. Durante el invierno de 2014, más de una docena de peces remo gigantes de todos los tamaños fueron arrastrados por las corrientes marinas hasta las playas del sur de Japón. Según la mitología japonesa, los varamientos del mensajero del Palacio de los Dioses anuncian un terremoto inminente. Nunca se ha demostrado que estas apariciones repentinas estén relacionadas con la actividad sísmica de la región. Pero ofrecieron al Dr. Tyson Roberts, experto mundial en el pez remo gigante, una oportunidad inesperada para llevar a cabo un estudio con cadáveres recientes. Su anatomía batía todos los récords. Esto es un pez remo que alcanza una longitud total de 8 metros, más largo que ningún otro pez óseo, con uno de los cerebros posiblemente más pequeños en términos relativos.
Para demostrarlo, va a utilizar los últimos avances tecnológicos en una clínica veterinaria. Los japoneses le permitieron usar una máquina para obtener imágenes por resonancia magnética. Esta máquina permite obtener imágenes en 2 o 3 dimensiones. Esta resonancia magnética, normalmente utilizada con animales pequeños, permite captar imágenes más definidas que la resonancia magnética para humanos, algo imprescindible para aislar el cerebro del pez remo gigante con sus ramificaciones. Quiero saber más sobre su cerebro y su sistema glandular. La anatomía del pez remo tiene prácticamente todos los sistemas y órganos de la anatomía humana. Esto en realidad es un primer intento para descubrir todo lo que podamos sobre la anatomía del pez remo. Las imágenes por resonancia magnética confirman la hipótesis inicial. El cerebro solo mide unos 2,5 centímetros, más o menos la mitad del tamaño del ojo. Un guisante en la cabeza. Ese es el tamaño del cerebro del pez remo gigante. Pero por definida que sea la imagen, su resolución no permite distinguir el sistema nervioso asociado al cerebro. Por fortuna, los rayos X del escáner de un veterinario permitirán al Dr. Roberts resolver un enigma. ¿Cómo se las arregla este pez para orientarse en la oscuridad total de las profundidades? Los peces usan la vista y en ocasiones el oído, pero sobre todo el olfato. Sin embargo, en el pez remo gigante este sentido aparentemente no existía. He examinado unos 35 especímenes de pez remo y en ningún caso he encontrado una fosa nasal, la abertura externa del órgano olfativo. Nadie ha informado nunca de la presencia de fosas nasales en un pez remo, ni de un órgano olfativo. En estos peces remo gigantes sí las he encontrado, y no están en el lateral de la cabeza, sino en la parte delantera del morro. Se abren hacia adentro. Las fosas nasales están situadas en el interior de la boca y eso le obliga a mantener las mandíbulas parcialmente abiertas y a bombear agua continuamente para poder captar olores en medio de las tinieblas. Es muy posible que estas 2 hendiduras alargadas, que son más anchas por abajo que por arriba, las pueda cerrar. Puede ser que, abriendo y cerrando las fosas nasales, consiga información direccional. La consecuencia es sorprendente. El pez remo gigante es capaz de seguir el rastro de olores en la inmensidad del océano, simplemente haciendo piruetas. Si recibe fuertes señales olfativas pero no sabe de dónde provienen, enfila en la dirección de donde cree que proceden. Y si es una señal débil, cierra las fosas nasales, cambia de dirección y las abre de nuevo. Y así se iría acercando progresivamente al objetivo, moviendo la cabeza a cada paso y abriendo y cerrando las fosas. Un auténtico juego de la gallina ciega bajo el agua. Cuando lo único que se ve es una extensión azul infinita, el pez remo gigante, con su minúsculo cerebro, es capaz de localizar la boya Labusol, llegar hasta ella y quedarse en la zona gracias a un olor concreto. ¿Sería el olor de la boya? ¿El olor de alguna fuente de alimento? ¿O algún otro olor emitido por una criatura de las profundidades? Para averiguarlo, David tendrá que sumergirse hasta el mismo límite de la zona fótica, donde se acaba la luz. Dado que esto supera sus capacidades, David llama a un especialista en inmersiones profundas en el Mediterráneo, el cámara italiano Roberto Rinaldi. Estoy entusiasmado con la idea de encontrar un pez remo, pero en cuanto salimos a mar abierto perdí toda referencia y me sentí como un punto insignificante en medio del océano. Va a ser muy difícil encontrar al pez remo. Para aproximarse a él, tiene previsto usar un aparato respiratorio que combina rendimiento con discreción, el reciclador. Con el reciclador puedes hacer inmersiones a gran profundidad y aguantar mucho tiempo. La mezcla gaseosa que respiras es reciclada, pero la ventaja más importante es que no produces ninguna burbuja. A los peces les dan miedo las burbujas, por tanto, con el reciclador aumentan nuestras posibilidades de acercarnos al pez remo. De camino a Labusol, David propone bucear bajo otra boya que está próxima, también anclada a 2.500 metros de profundidad. Es una boya meteorológica llamada simplemente Côte d'Azur, Costa Azul.
un sofisticado instrumento que mide temperaturas, oleajes y velocidades del viento y transmite los datos a los centros de previsiones. Bajo sus faldones metálicos, la chirriante estructura parece atraer a más peces en mar abierto que la boya labusol. Sus chirridos se transmiten a gran distancia en todas direcciones. No se deja nada al azar. Atrás quedaron las breves inmersiones mensuales en labusol. De ahora en adelante, David y Roberto pasarán periodos de varios días en la boya meteorológica, buceando a todas horas desde el amanecer. Han hecho coincidir su visita con el momento de máxima producción de plancton en primavera y por tanto de proteínas animales. Si lo que atrae en realidad al pez remo gigante es una fuente de alimento, a través de su olor o de los sonidos que emite la boya, crecen las posibilidades de tener un encuentro con él. En la superficie, veleyas. No son medusas, sino colonias de pólipos que van a la deriva, arrastradas por los vientos y las corrientes. En su primera inmersión, Roberto no lleva una cámara, sino un palo con un estropajo en el extremo. Su finalidad es tomar muestras de la piel del pez remo gigante para hacer análisis genéticos. David cerca de la superficie con su depósito de aire y Roberto en las profundidades con su reciclador. Así queda organizada la metódica exploración en busca del pez remo gigante. Estas criaturas con forma de serpiente no son peces remo gigantes ni medusas, sino salpas. Son animales que filtran bacterias y fitoplancton y generan una cadena de individuos por reproducción hermafrodita. A 37 metros de profundidad, donde las aguas cálidas se encuentran con las frías y abunda el alimento, se clonan y proliferan. En medio de esta sopa orgánica, Roberto hizo un descubrimiento que batía todos los récords. Un gigante de 4,5 metros. El mayor pez remo vivo que se ha podido observar en su entorno.
el pez óseo más largo que se ha grabado en el Mediterráneo. No tiene la cola partida, a diferencia del primer ejemplar observado por David. Una oportunidad única para familiarizarse con él antes de que vuelva a las profundidades. Roberto confía en que la discreción de su reciclador le ayude a obtener esas muestras de mucosa de la piel y a captar la curiosidad del pez. Hacia él y hacia la boya. Sorprendentemente, la suave piel sin escamas del pez remo parece insensible al áspero contacto del material, a todo contacto en realidad. Una vez satisfecha su curiosidad, el gigante vuelve a descender a las profundidades. Embadurnado del preciado moco, el raspador se introduce en alcohol y se envía a la Universidad de Bretaña Occidental para su análisis. Eleonor Mest pretende extraer el ADN del gigante y compararlo con las muestras de los escasos cadáveres encontrados. De hecho, hay muy pocos datos genéticos disponibles. Y evidentemente, podemos aprender mucho de un estudio genético sobre muestras tomadas de organismos vivos en su entorno natural. Después de resolver algunas dificultades técnicas, conseguimos obtener el ADN de las muestras de mucosa y lo analizamos. Encontramos una variación del 10% entre distintos individuos de la misma especie, algo bastante sorprendente para una secuencia de ADN determinada. Es como si existieran dos especies diferenciadas de pez remo, y nuestra muestra correspondería a una de ellas. Estos datos parecen concordar con la hipótesis del Dr. Tyson Roberts, quien opina que existen dos especies de pez remo gigante y no una sola. En el Mediterráneo, el pez remo gigante pertenece a la especie Regalecus glesne, presente en las aguas templadas de todo el mundo. En cambio, en las aguas cálidas del Océano Pacífico domina la especie Regalecus russellii. Las diferencias morfológicas entre ambos son sutiles. La especie glesne posee de 4 a 7 crestas más que la russellii en su corona. La Universidad de Bretaña Occidental se centra no tanto en estos debates sobre morfología como en un enigma de lo más desconcertante. ¿De qué se alimenta el pez remo gigante en el Mediterráneo? Realizamos algunos estudios sobre tejidos grasos e intentamos reconstruir la cadena alimentaria con las muestras disponibles. En vez de utilizar contenido estomacal, usamos la grasa. Existe una relación directa entre la composición del tejido graso de la presa y la de su depredador. Por desgracia, la mucosa no proporcionó resultados satisfactorios. Lo ideal sería disponer de auténtico tejido, como el de las aletas. Y eso parece una misión imposible. Tomar muestras de bordes de aletas, no de uno, sino de varios peces remo gigantes vivos. Otra dificultad. Incluso durante la proliferación del plancton, los encuentros siguen siendo escasos. Cuando el tiempo atmosférico lo permite, los submarinistas bucean por el día en una u otra de las boyas. Los datos estadísticos de David son elocuentes.
De más de 120 inmersiones en la boya Labusol, solo en 2 pudo ver un pez remo gigante. Aquí la suerte no existe, solo con perseverancia se consiguen resultados. Un pez remo gigante responde al reclamo de la boya. Y no viene solo. ¿Cómo es posible que todos estos peces se reúnan aquí al mismo tiempo? Probablemente se deba a su sentido del olfato. Aún así necesitan segregar una sustancia capaz de recorrer grandes distancias flotando en las corrientes. ¿Pero cuál puede ser esa sustancia? Una feromona. Es una sustancia química específica que produce el pez remo para atraer a otros peces remo. Así, el pez remo gigante es capaz de enviar a grandes distancias un mensaje cifrado que solo otro pez remo gigante es capaz de reconocer. Y cuando están cerca, se comunican mediante el lenguaje corporal. ¿Qué sentido tendrá esa aleta dorsal en forma de cresta? ¿Y las aletas pélvicas o remos a las que este pez debe su nombre? Sin duda parecen dispositivos de señalización entre miembros de la misma especie. Los buzos se disponen a confirmar esta hipótesis. Para ser visto por los suyos, este pez con la piel como un espejo adopta una postura impresionante, la cruz. Estas posturas estáticas deberían permitir a David aproximarse y tomar muestras de tejido. Pero para ello tiene que ser capaz de nadar a su ritmo y conseguir que se mantenga cerca de la superficie. Es fácil decirlo. Con esta pequeña aleta vibrante, que no parece que se esté moviendo, pero que en realidad está en permanente vibración, puede ser muy rápido. Es una auténtica trampa, porque este pez tiene la fea costumbre de hundirse sin más. Parece que no se está moviendo, no hace nada. ¿Tendrá la verticalidad la misma importancia para un pez que para nosotros? Para los buzos descender es fácil, pero corren el riesgo de sufrir un síndrome de descompresión si ascienden demasiado rápido. Queda una solución: pasar con delicadeza por debajo del pez remo gigante. A lo largo de varios meses, David y Roberto llevan a cabo múltiples inmersiones y recogidas de muestras. Cada vez que vuelven a bordo, envían las muestras al laboratorio de la universidad. Como observó David en su primer encuentro con el pez remo gigante, casi todos tienen el cuerpo mutilado. El tiburón blanco surge naturalmente entre los sospechosos de la lista. Esta vez, los buzos pueden observar con detalle múltiples cicatrices. El Dr. Tyson Roberts lanza otra hipótesis, basada en los numerosos ejemplares que el mar ha arrastrado hasta la orilla en Japón. Los peces remo normalmente pasan por un proceso escalonado de autonomía. ¿Qué quiero decir con eso? Que pasan por una serie de autoamputaciones consecutivas, como una lagartija cuando pierde la cola.
pero la lagartija no puede desprenderse de ella más que por un sitio. En cambio, el pez remo puede desprenderse repetidamente de una parte del cuerpo a partir del abdomen, justo delante de la aleta caudal, y desde ahí va perdiendo progresivamente varias partes del cuerpo, ya sean cortas o largas, de una en una, y puede hacerlo sucesivamente hasta llegar al abdomen, que está justo aquí. Podemos encontrarnos peces remo de los que solo quede esto. Pero el pez remo gigante no se desprende de su cola para huir de un depredador, sino por otras razones más sorprendentes. La autonomía, el número de procesos enfocados a la autonomía, todo tiene que ver con la supervivencia del individuo. Es la conservación de la energía, la metamorfosis en una forma de existencia en la que solo se conservan las gónadas y los órganos vitales. Pero es muy raro en los peces. Que se sepa, es el único pez capaz de hacerlo. Para poder demostrar esta hipótesis revolucionaria, debe observarse bien esta mutilación autoinfligida, o encontrar fragmentos de cadáveres de pez remo gigante en el fondo del océano. Sería como buscar huesos de pez en el fango del suelo marino. Pero cerca del pueblo de Macerata, en la costa oriental de Italia, un geólogo tuvo un golpe de suerte. El catedrático Patricio Bronzi encontró en un yacimiento próximo un curioso fósil que databa de hace unos 2.200 millones de años y que había salido a la superficie debido a un movimiento tectónico. Es el único fósil de pez remo que se ha encontrado hasta ahora. Es la parte posterior del cuerpo. Está doblado por la mitad, pero podemos abrirlo. El principio de autonomía yacía sepultado en ancestrales sedimentos marinos. Otras pistas, relativas sobre todo a sus hábitos de alimentación, podrían surgir de los estudios de lípidos, gracias a las aletas recogidas por David y Roberto. Pero todavía es necesario identificar las presas del pez remo gigante y, por tanto, su grasa distintiva. Vamos a sumergir trampas especiales, una cerca de la superficie para atrapar peces que merodeen por esa zona y otra más profunda para capturar pequeños peces y crustáceos. Como una baliza submarina, la luz de la trampa capta la atención de los animales que merodean en aguas abiertas. Nadan alrededor de la red o intentan refugiarse en ella. Durante el día, las capturas son escasas. Pero cuando se deja la trampa sumergida toda la noche, te llevas más de una sorpresa al recoger las capturas por la mañana. Estas minúsculas gambas no son otra cosa que krill. Esta especie, presente en cantidades abundantes en el Atlántico Norte, hace brillar sus órganos bioluminiscentes en la zona afótica del Mediterráneo. Y algo mejor. El análisis de muestras del laboratorio revela que las grasas características de este krill están presentes en la carne del pez remo gigante. De noche, los enjambres de krill emigran verticalmente hacia la superficie para alimentarse de plancton. Así evitan a los cazadores diurnos, como la mayoría de los peces que nadan alrededor de las boyas. Pero a su paso atraen a todos los depredadores, cuya vista está adaptada a una luz muy débil. Entre ellos, el pez remo gigante. Para observar sus hábitos de alimentación, Roberto y David tendrán que aventurarse a hacer inmersiones nocturnas, usando recicladores y sin ninguna referencia.
Hay que hacerlo con mucho cuidado. Estamos buceando en la oscuridad absoluta sin poder ver nada que nos indique dónde estamos. Aparecen extraños visitantes surgidos de la oscuridad infinita. Como superorganismos, estos habitantes de las profundidades emergen juntos todas las noches para darse un excepcional banquete. Es la mayor migración de biomasa del mundo. Y en las trampas, krill, una señal prometedora. Pero ¿a dónde han ido los peces? Parecen temer el ataque de los grandes depredadores. Y se agrupan. Enfrentados a amenazas fantasmales, David y Roberto hacen lo mismo, juntarse para poder vigilar mejor en todas las direcciones. Un pez luna, falsa alarma. Bucear de noche es como entrar a hurtadillas en un almacén de juguetes. Con el haz de luz descubres colores increíbles que no pueden verse durante el día. Sabes que está todo lleno de juguetes, pero solo puedes ver unos cuantos, aunque es suficiente para quedarse pasmado. El rey de los arenques en todo su esplendor. Las luces de los buzos revelan reflejos multicolores. ¿Qué función cumplirá esta piel brillante en la oscuridad total? Tal vez sea reflejar las tenues luces del krill y así confundirse con su presa. Nadie lo sabe. Todavía sorprende más ver que el pez remo no presta ninguna atención al krill. Sin embargo, abre parcialmente la boca,
como si estuviera capturando presas invisibles. Las luces de los buzos parecen molestarle. Una mirada más atenta revela diminutos visitantes que entran y salen nadando de la boca del pez remo, por propia decisión. Son parásitos. Estos parásitos son externos, no viven de forma permanente en el cuerpo del pez remo gigante. Los parásitos internos, en cambio, pasan de la presa al depredador. Los científicos obtienen así una pista de cuáles son los depredadores del pez remo. Es al menos lo que opinan unos estudiantes estadounidenses especializados en el estudio de los parásitos de los peces. En la Universidad de California, en Santa Bárbara, el contenido del estómago de peces remo varados permitió a Sarah Weinstein y a Ana García realizar unos descubrimientos asombrosos. Los parásitos permiten obtener una radiografía de su historia vital que no podríamos conseguir de otra manera, porque la mayoría de estos parásitos tienen complejos ciclos vitales y pasan por múltiples huéspedes. Por ejemplo, hemos encontrado al menos 3 especies distintas de nematodos, y parece que una de ellas usa a los mamíferos marinos como huéspedes finales. Tras analizar el ADN de los parásitos, los científicos de la Universidad de California dedujeron que el pez remo es presa de depredadores de aguas profundas como el cachalote, ya que se han encontrado nematodos en fase juvenil en el pez remo y algunos nematodos adultos en cachalotes. Estos nematodos que viven alojados en el cuerpo del pez remo provienen de algo que come, como puede ser el krill. El krill además aporta al pez remo bacterias bioluminiscentes. Sin embargo, hasta ahora no se había encontrado ningún órgano bioluminiscente en el pez remo, por una buena razón. Nadie había buceado en la zona de tinieblas con un pez remo vivo. David y Roberto proponen sustituir las luces habituales por luces ultravioletas, que permiten ver la fluorescencia, un posible indicador de bioluminiscencia. En particular, los señuelos luminiscentes de los consumidores de krill. Por desgracia, el alcance de estas lámparas ultravioletas en el agua es muy inferior al de las luces habituales. Es una tarea difícil y peligrosa. Primero, David debe localizar al pez remo con luz blanca corriente. Y a continuación debe apagarla para que Roberto intente acercarse con su luz ultravioleta. Una misión arriesgada. Todo un éxito. Las luces ultravioletas revelan 2 órganos bioluminiscentes en la cabeza del pez remo, uno en la frente y el otro debajo de la barbilla. Estos órganos, a modo de pequeñas trampas luminiscentes, permiten al pez remo ser visto y atraer a sus presas. Su belleza también puede ser peligrosa para los buzos. De pronto me di cuenta de que había levantado toda la cresta y empezaba a hundirse a toda velocidad.
Miré el calibrador de profundidad y marcaba 71 metros. Aquel pez me había atrapado y me estaba arrastrando con él hacia el abismo. The sea serpent is no longer the mythical creature which devours ships. Its only menace, its spellbinding beauty. David and Roberto looked deeper to uncover the first secrets of the oarfish. The rare, eerie, yet harmless ghost of the open seas.